Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, comencemos. Luis Estrada presionó la palma de su mano contra el ladrillo centenario del edificio Villagrán, sintiendo las sutiles vibraciones que le indicaban que el daño por agua había comprometido la argamasa 3 pisos más abajo. Después de 15 años restaurando estructuras históricas en todo el centro de México, sus manos se habían convertido en instrumentos de diagnóstico. Podía leer los secretos de un edificio como otros leen libros. Había desarrollado el mismo instinto para las personas, aunque deseaba haber confiado en él antes en lo que respectaba a la familia de su esposa. Hace 6 meses, Luis se había casado con Beatriz Betty Cantú, una maestra de arte de primaria con los dedos manchados de pintura y una risa que le recordaba a los carillones de viento. Su boda había sido pequeña, íntima, justo lo que ambos querían después del caos de sus relaciones anteriores. El primer marido de Betty había muerto 3 años antes en lo que se dictaminó como un ahogamiento accidental, durante un viaje de pesca en Valle de Bravo. Ella rara vez hablaba de ello y Luis no la había presionado. Cada uno procesa el duelo de manera diferente. La madre de Betty, Violeta Carmona, había asistido a la boda con una sonrisa que nunca llegaba del todo a sus ojos. La mujer de 62 años se comportaba con la postura rígida de alguien perpetuamente preparado para el juicio. Había enviudado 2 veces, primero cuando Betty era joven, y luego otra vez hace 10 años. Ambos maridos habían muerto en accidentes. Dios pone a prueba a los que más ama, decía Violeta cada vez que alguien lo mencionaba, mientras sus dedos jugueteaban con la cruz de plata en su garganta. El hijo de Luis de su matrimonio anterior, Lalo, de 7 años, se había adaptado al nuevo arreglo familiar con la resiliencia propia de la infancia. Su exesposa, Marisol, se había mudado a Monterrey por trabajo, dejando a Lalo principalmente al cuidado de Luis. El niño había aceptado a Betty de inmediato, llamándola maestra Betty, con una cortesía cuidadosa que gradualmente se convirtió en afecto genuino. Pero Lalo se volvía silencioso cerca de Violeta. Luis lo notó por primera vez en las cenas dominicales, que Violeta insistía en organizar en su extensa casona porfiriana en la colonia Roma. La casa había pertenecido a la familia de su segundo marido durante generaciones y ella la había heredado en su totalidad. Lalo, normalmente curioso y hablador, se encogía sobre sí mismo cuando los pálidos ojos azules de Violeta se fijaban en él. Empujaba la comida por el plato y pedía retirarse temprano. Solo se está adaptando, había dicho Betty cuando Luis lo mencionó. Mi mamá puede ser intensa. Tiene buenas intenciones. Luis lo había dejado pasar. El trabajo lo consumía. Una restauración masiva del antiguo Hotel San Agustín exigía jornadas de 16 horas. Se perdía la cena, llegaba a casa después de que Lalo se hubiera dormido y se iba antes de que el niño despertara. Betty asumía la carga sin quejarse, pero Luis notaba el agotamiento en su rostro, la forma en que miraba su teléfono con una expresión que él no podía descifrar. Hace 3 semanas, las cosas cambiaron. Lalo empezó a tener pesadillas. Se despertaba gritando sobre el lugar oscuro y la cosa mala bajo tierra. Cuando Luis intentaba consolarlo, Lalo sollozaba contra su pecho pero se negaba a explicar nada. La abuela Violeta dice que no puedo contarlo. Son asuntos de familia. No hay secretos entre nosotras. Luis había insistido, pero Lalo solo lloraba más fuerte. Betty lo descartó como ansiedad infantil. Está procesando el divorcio, el nuevo matrimonio, todo está cambiando. ¿El doctor? Rosales dijo que es normal. Ella había llevado a Lalo a un psicólogo infantil sin decírselo a Luis primero, lo que había provocado su primera discusión real. Deberías haberme consultado, había dicho Luis. Nunca estás aquí para consultarte, replicó Betty. Estoy haciendo lo mejor que puedo. La tensión entre ellos creció como salitre en paredes ocultas. Luis empezó a llegar a casa más temprano, cancelando visitas a las obras para estar presente en la cena. Notó otras cosas, como el teléfono de Betty siempre estaba boca abajo en la barra de la cocina, como se tensaba cuando vibraba, como atendía llamadas en la otra habitación. Cuando revisó sus estados de cuenta bancarios, encontró retiros de efectivo, 4,000 pesos aquí, 6,000 allá, sumando miles en 2 meses. Es para mi mamá, explicó Betty cuando él preguntó. Está haciendo arreglos en la casa. Los cimientos se están asentando.
Luis sabía de cimientos. Se había ofrecido a inspeccionar la casa de Violeta gratis, pero Betty lo había rechazado. Ya contrató a alguien. Ya sabes cómo es ella para aceptar ayuda. Él no lo sabía. Violeta Carmona era una mujer que no aceptaba nada y no olvidaba nada. Llevaba un registro mental de cada desaire, cada favor, cada deuda. Luis había aprendido esto cuando declinó cortésmente asistir a la reunión de avivamiento de su templo, citando el trabajo. La sonrisa de Violeta se había congelado como hielo. Durante 2 semanas después, hizo comentarios mordaces sobre los hombres modernos que no entendían la importancia de la guerra espiritual. La frase se le había quedado grabada a Luis. Guerra espiritual. Como si la vida fuera un campo de batalla y todos fueran enemigos o aliados. La semana pasada, Lalo había regresado a casa de una estancia nocturna en casa de Violeta con tierra bajo las uñas y una mirada atormentada en los ojos. Cuando Luis le preguntó al respecto, el niño se había estremecido. Estábamos haciendo jardinería, dijo Betty rápidamente. Mi mamá está poniendo nuevos parterres de flores. Pero Lalo le había susurrado a Luis más tarde, cuando Betty estaba en la ducha, papá, no quiero volver allí. Por favor, no me obligues. ¿Qué pasó, campeón? El labio inferior de Lalo temblaba. No puedo contarlo. Ella dijo que te harían daño si te lo contaba. La sangre de Luis se había helado. ¿Quién dijo eso? La abuela Violeta. Lalo asintió, con lágrimas cayendo por sus mejillas. Dijo que es para proteger a la familia. Que a veces el amor significa guardar secretos. Luis había sostenido a su hijo hasta que el temblor cesó, con la furia creciendo en su pecho. Esa noche, intentó hablar con Betty, pero ella lo cortó. Mi madre nunca le haría daño a Lalo. Estás paranoico. Está aterrorizado, Betty. Es dramático. Todos los niños lo son. El rechazo dolió. Luis se dio cuenta entonces de que estaba solo en esto. Lo que fuera que estuviera pasando, Betty estaba ciega o era cómplice. El pensamiento le revolvió el estómago. Había comenzado su propia investigación, pidiendo favores a su red de contactos. Jaime Hernández, un antiguo cliente que trabajaba en el registro público de la propiedad, había sacado el historial de la casa de Violeta. Nada inusual, excepto que 3 hombres diferentes habían figurado como propietarios en los últimos 20 años, todos ahora fallecidos, los 2 maridos de Violeta y un cuñado que había vivido con ella brevemente antes de morir de un infarto a los 52 años. Es mucha muerte para una sola casa, había notado Jaime. Luis había pasado por delante de la casona varias veces, estudiándola como lo haría con cualquier proyecto de restauración. El jardín estaba demasiado ordenado. Los jardines demasiado perfectos. Sin malas hierbas, sin crecimiento natural. La tierra parecía recién removida en varias áreas, particularmente en la esquina trasera cerca del viejo ahuehuete. Esta noche, domingo, se suponía que Lalo dormiría en casa de Violeta de nuevo. Betty había insistido a pesar de las protestas de Luis. Necesita vincularse con su abuela, había dicho ella. Deja de ser tan sobreprotector. Luis había cedido, pero solo después de hacerle prometer a Lalo que llamaría si algo se sentía mal. En cualquier momento, día o noche, iré a buscarte. Lalo lo había abrazado fuerte, con su pequeño cuerpo temblando. Te quiero, papá. Yo también te quiero, campeón. ¿Siempre? A las 3 de la madrugada, Luis se despertó en una cama vacía. El lado de Betty estaba frío. La encontró en la sala de estar mirando su teléfono en la oscuridad. ¿Qué haces despierta?, preguntó. Ella saltó, casi dejando caer el teléfono. No podía dormir. ¿Dónde está Lalo? En casa de mi mamá. Te lo dije. Pero algo en su voz, demasiado rápido, demasiado defensivo, hizo sonar las alarmas. Luis revisó la habitación de Lalo. La cama estaba hecha, intacta. El perro de peluche favorito de Lalo, con el que nunca dormía sin él, estaba sentado en la almohada. Las manos de Luis se cerraron en puños. ¿Cuándo fue a casa de tu madre? Más temprano. Alrededor de las 9. Me dio las buenas noches.
A las 10:30. El rostro de Betty palideció. Yo. Quise decir más tarde. Alrededor de las 11. Estás mintiendo. Ella se puso de pie, su rostro endureciéndose. No empieces, Luis. Ahora no. ¿Cuándo salió nuestro hijo de esta casa? Está bien. Está durmiendo en casa de mi mamá. Luis agarró sus llaves y su chamarra. Voy a comprobarlo. Betty se movió para bloquear la puerta. No. Por favor. Solo lo alterarás. Quítate de mi camino. Luis. Él la empujó, ignorando sus súplicas. Algo estaba mal. Cada instinto se lo gritaba. Condujo por calles vacías, rompiendo el límite de velocidad, con el corazón martilleando. La casona de Violeta se alzaba contra el cielo nocturno, con todas sus ventanas oscuras. Luis se estacionó calle abajo y se acercó a pie. La puerta principal estaba cerrada, pero la puerta de servicio estaba sin cerrojo. Se deslizó hacia el patio trasero, moviéndose silenciosamente por el pasto cuidado. Fue entonces cuando vio la luz, no de la casa, sino del suelo cerca del ahuehuete. El haz de una linterna parpadeando. Luis echó a correr. Lalo estaba de pie en un agujero de 1,20 m de profundidad, con sus pequeñas manos agarrando una pala demasiado grande para él. La tierra manchaba su cara y su pijama. Cuando vio a Luis, soltó la pala y extendió los brazos, con la voz quebrada. Papá. Luis estaba a punto de saltar cuando una voz lo congeló. No se suponía que vinieras. Se giró. Violeta estaba a 3 metros de distancia, con un vestido oscuro y otra linterna en la mano. Su rostro estaba tranquilo, casi sereno. Aléjate de mi hijo, gruñó Luis. Está bien. Solo estamos haciendo un poco de trabajo de jardinería. A las 3 de la mañana, el fresco de la noche es mejor para cavar. La sonrisa de Violeta era terrible en su vacío. Lalo ha sido un ayudante tan bueno. ¿Verdad, cariño? Lalo sollozó. Papá, ella me obligó a cavar otro agujero. Por favor, no mires adentro. Los ojos de Luis se adaptaron a la oscuridad. De hecho, había un segundo agujero a unos 2 metros de donde estaba Lalo, más profundo, y había algo en él. Luis caminó lentamente hacia él, su cuerpo moviéndose en piloto automático mientras su mente gritaba advertencias. Violeta no intentó detenerlo. Simplemente observaba con esa horrible y paciente sonrisa. Miró hacia abajo. Al principio, su cerebro no podía procesar lo que estaba viendo. Una lona oscura por la humedad y la tierra. Algo envuelto dentro, de forma aproximadamente humana. Y en un extremo, donde la lona se había soltado, unos dedos pálidos se curvaban hacia arriba como raíces buscando la luz del sol. El estómago de Luis dio un vuelco. Retrocedió, con la visión nublada. ¿Qué es esto? Un problema resuelto, dijo Violeta simplemente. Varios problemas, en realidad. Este es el tercero. Lalo estaba cavando el cuarto. Luis sacó su teléfono del bolsillo, pero Violeta se movió más rápido. Un disparo rompió la noche. Su teléfono explotó en su mano, metralla de plástico y metal mordiendo su palma. Miró el pequeño revólver en el agarre firme de Violeta. Realmente desearía que no hubieras venido, dijo ella con lo que sonaba a arrepentimiento genuino. Betty prometió que te mantendría distraído. El punto era tener esto terminado antes del amanecer. La mente de Luis corrió a través del shock y la furia hacia algo más frío. Estrategia. Violeta tenía un arma, pero no le había disparado directamente. Eso significaba algo. Vas a matarme delante de mi hijo. Voy a proteger a mi familia, corrigió Violeta. Eso es lo que hacen las madres. Lalo lo entiende. ¿Verdad, cariño? Lalo había salido de su agujero y se había pegado contra el ahuehuete, temblando tan fuerte que le castañeteaban los dientes. ¿Quién está en ese agujero?, exigió Luis. Rogelio Flores. Aunque supongo que estaría irreconocible ahora. Violeta habló tan casualmente como si estuviera discutiendo el clima. Era el primer marido de Betty. Buen hombre en su mayoría,
Pero empezó a hacer preguntas sobre mis finanzas. Quería ayudarme, invertir adecuadamente. ¿Te lo imaginas? Como si no me hubiera estado manejando perfectamente bien durante décadas. Las piezas empezaron a encajar en la mente de Luis. Los maridos muertos, las transferencias de propiedad, el patio inmaculado que en realidad era un cementerio. ¿Y los otros?, preguntó, ganando tiempo, evaluando opciones. El arma estaba firme en la mano de Violeta, pero ella tenía 62 años. Si pudiera cerrar la distancia. Mi segundo marido, Francisco, se enteró del primero. Amenazó con ir al Ministerio Público. Violeta sacudió la cabeza con tristeza. El amor es complicado. Y luego el hermano de Francisco, Teodoro Rosales. Sí, la misma familia que el terapeuta de Lalo. ¡Qué mundo tan pequeño! Vino a liquidar el patrimonio y encontró algunas irregularidades. No podía dejarlo ir. El doctor Rosales no es realmente el terapeuta de Lalo, se dio cuenta Luis. ¿Te lo inventaste? Betty se lo inventó, corrigió Violeta. Es bastante inteligente. El sobrino de Teodoro cree que su tío se retiró a Mérida. Incluso enviamos tarjetas de Navidad desde su cuenta. Hizo una pausa. Bueno, lo hicimos hasta que dejó de ser útil. Luis sintió que su mundo se inclinaba. Betty lo sabe. Ella te ha estado ayudando. Es mi hija. La sangre protege a la sangre. Se casó contigo, y eso fue un error. La voz de Violeta se endureció. Pensé que podíamos manejarte. Parecías maleable, un viudo, agradecido por una nueva familia. Pero eres demasiado curioso, demasiado presente. Se suponía que debías permanecer absorto en tu trabajo, pero empezaste a prestar atención. ¿Dónde está ella? En camino. La llamé después de que te fueras. Trae la cal viva y las lonas de plástico. Violeta miró su reloj. Debería estar aquí en cualquier momento. Entonces podremos terminar esto correctamente. 4 agujeros para 4 problemas enterrados y desaparecidos. El jardín estará hermoso en primavera. Lalo gimió, y algo en Luis se rompió. Su hijo había sido forzado a presenciar esto, había sido hecho cómplice de asesinato. El trauma duraría toda la vida si Luis no lograba sacarlos a ambos con vida. No te saldrás con la tuya, dijo. La gente sabe que estoy aquí. ¿Quién? Viniste solo en medio de la noche. Sin testigos. Tu matrimonio estaba bajo presión, todos en la cena del domingo lo vieron. Cuando desaparezcas, Betty llorará maravillosamente en la delegación. Estaba tan estresado por el trabajo, dirá. Creo que simplemente colapsó, se escapó para empezar de nuevo. La sonrisa de Violeta era veneno. Ha sucedido antes. Los hombres dejan a sus familias todo el tiempo. Los faros de un coche barrieron la casa. El sedán de Betty entró en la cochera. Violeta hizo un gesto con el arma hacia el agujero, el que Lalo estaba cavando. Ya es lo suficientemente profundo. ¿Adentro? Luis no se movió. Su mente estaba trabajando a través de escenarios, probabilidades, puntos débiles estructurales. El mismo proceso analítico que usaba en los edificios. Te dispararé y te arrastraré, dijo Violeta. ¿Es eso lo que quieres que vea Lalo? Papá. Lalo sollozó. Por favor, no mueras. Betty apareció a la vuelta de la esquina de la casa llevando bolsas de plástico. Se detuvo cuando vio a Luis, su rostro perdiendo el color. ¿Qué está haciendo él aquí? Siendo problemático, dijo Violeta. Ayúdame. Pero Betty vaciló, mirando entre su madre y su marido. Por un momento, Luis vio algo en sus ojos. Conflicto, tal vez incluso arrepentimiento. Mamá, no podemos. Podemos y lo haremos. La voz de Violeta restalló como un látigo. Te protegí toda tu vida. Cuando tenías 16 años y estabas embarazada, ¿quién lo arregló? Cuando Rogelio empezó a amenazar con dejarte por la deuda de la tarjeta de crédito, ¿quién lo arregló? Cuando te enamoraste de Luis y dije que no era adecuado para nosotras, ¿quién te dio una oportunidad de todos modos? Avanzó hacia Betty. Me lo debes todo.
Tu vida, tu libertad, tu felicidad. Todo lo que pido es tu lealtad. Luis lo vio entonces. La manipulación, las décadas de control. Betty no era una participante dispuesta, era otra víctima retorcida por una madre que había convertido el amor en una jaula. Betty, dijo suavemente. No tienes que hacer esto. Ella lo miró, con lágrimas corriendo por su rostro. No lo entiendes. Ella matará a Lalo. Dijo que si alguna vez se lo contaba a alguien, si alguna vez me iba, nos mataría a todos. Terminó Violeta con calma. Eso es lo que hacen las madres cuando sus hijos las traicionan. Es bíblico. Abraham e Isaac, la prueba definitiva de lealtad. La sangre de Luis se heló. Esto no era solo asesinato por conveniencia. Violeta estaba loca, encubriendo psicopatía con delirio religioso. Necesitaba ventaja. Sus ojos barrieron el patio, herramientas de jardín, los agujeros, el ahuehuete con sus raíces masivas. Y entonces lo vio. Los marcadores de límite de propiedad que había notado durante su vigilancia. El patio de Violeta era más grande de lo que debería ser. Había invadido terreno municipal probablemente hace décadas. Y había un punto de acceso al drenaje pluvial a unos 5 metros de distancia cubierto por hiedra. Se formó una idea. Arriesgada, probablemente estúpida, pero era todo lo que tenía. Tienes razón, dijo Luis, levantando las manos en señal de rendición. Me meteré en el agujero. Solo déjame despedirme de mi hijo primero. Violeta consideró esto. Está bien, pero hazlo rápido. Luis caminó lentamente hacia Lalo, hiperconsciente del arma apuntando a su espalda. Se arrodilló, atrayendo al niño en un fuerte abrazo, y susurró directamente en su oído, tan suavemente que solo Lalo podía escuchar. Cuando grite, corre, ve a la esquina de la hiedra y tira de la tapa de metal. Baja. No te detengas. No mires atrás. El túnel lleva a la calle Nogales. Busca ayuda. El pequeño asentimiento de Lalo contra su hombro fue apenas perceptible. Luis se puso de pie frente a las mujeres. Violeta lo observaba con fría paciencia. Betty miraba hacia otro lado, incapaz de encontrar su mirada. Al agujero, ordenó Violeta. Luis caminó hacia él, con el latido de su corazón atronando en sus oídos. Se posicionó en el borde, mirando hacia la tierra oscura que estaba destinada a ser su tumba. Luego giró la cabeza ligeramente, captando la mirada de Lalo. Gritó, corre, y se lanzó hacia atrás, no al agujero, sino hacia Violeta. El arma se disparó, la bala quemando más allá de su hombro. Luis chocó contra Violeta, derribándola. El revólver voló de su mano, desapareciendo en la oscuridad. Betty gritó. Lalo corrió hacia la hiedra. Luis forcejeó con Violeta, sorprendido por la fuerza nervuda en su delgado cuerpo. Ella le arañó la cara, sus uñas dejando rastros calientes de dolor. Él inmovilizó sus brazos usando su ventaja de peso. Betty, gritó Violeta. Agarra la pistola. Agarra la pistola. Luis levantó la vista para ver a Betty buscando frenéticamente en el pasto. Lalo había llegado a la hiedra y la estaba arrancando, revelando el acceso al drenaje. ¿Bien? El niño era rápido. Pero entonces la mano de Betty se cerró alrededor del revólver. Lo levantó, apuntando a Luis con manos temblorosas. No lo hagas, dijo Luis. Por favor. No eres como ella. Es mi mamá, susurró Betty, pero el arma vaciló. Y Lalo es tu hijo por matrimonio. ¿Quieres que te vea asesinar a su padre? Lalo había logrado abrir la tapa. Miró hacia atrás, congelado entre la huida y la lealtad. Vete, gritó Luis. Lalo, vete ahora. El niño vaciló un segundo agonizante más, luego desapareció en el drenaje. Violeta se sacudió debajo de Luis, tratando de quitárselo de encima. Lo dejaste ir, Betty. Dispárale. Dispárale ahora. El dedo de Betty se movió hacia el gatillo. Luis vio suceder en cámara lenta. Vio la resignación en su rostro. Había sido programada demasiado bien. Las cadenas que Violeta había forjado aguantarían incluso ahora. Pero entonces ella bajó el arma. No.
¿Qué? La voz de Violeta fue un chillido. No, repitió Betty. Más fuerte ahora. He terminado, mamá. He terminado con todo esto. Por primera vez, Luis vio miedo en los ojos de Violeta. Miedo real y genuino porque su poder provenía del control, y ese control se estaba desmoronando. Tú, malagradecida. Luis la cortó, presionando su antebrazo contra su garganta. No lo suficientemente fuerte para asfixiar, pero sí para silenciar. Betty, llama al 911. Ahora. Betty miró el arma en su mano como si la viera por primera vez. Luego la dejó caer, sacó su teléfono y con dedos temblorosos hizo la llamada. Luis mantuvo a Violeta inmovilizada, con sus músculos gritando mientras la mujer debajo de él siseaba maldiciones y amenazas. A lo lejos, escuchó sirenas. Lalo lo había logrado. La ayuda venía en camino. Pero mientras las luces rojas y azules comenzaban a pulsar contra la fachada de la casona, Luis sabía que esto estaba lejos de terminar. Los agujeros en el patio de Violeta contenían cuerpos. Evidencia de asesinatos que se remontaban a años atrás. Y Betty, cualesquiera que fueran sus intenciones ahora, era cómplice. La batalla legal que se avecinaba sería brutal. El trauma de Lalo necesitaría años de terapia real. Y la vida de Luis, la tranquila restauración de edificios históricos, las simples alegrías de la paternidad había sido volada en pedazos como el teléfono en su mano. Pero estaban vivos. Él y Lalo estaban vivos por ahora. Eso era suficiente. La policía descendió sobre la colonia Roma como una inundación. Patrullas, agentes ministeriales, unidades de peritaje y, finalmente, los equipos forenses con su radar de penetración terrestre. Luis se sentó en la parte trasera de una ambulancia, con una manta alrededor de sus hombros a pesar de la noche cálida, mientras un paramédico vendaba su palma lacerada y el roce de bala en su hombro. Lalo estaba en otra ambulancia siendo revisado por lesiones. El niño no había hablado desde que fue recuperado del drenaje a 2 cuadras de distancia, donde hizo señas a un taxista que pasaba. Simplemente miraba al frente, con el shock escrito en su pequeña cara. El detective Raimundo Díaz, un veterano canoso con líneas de preocupación permanentes, se sentó pesadamente junto a Luis. Vaya noche. Esa es una forma de decirlo. Empezamos a excavar. Encontramos 3 cuerpos hasta ahora en fosas poco profundas. Díaz sacó una libreta. Rogelio Flores, el primer marido de Betty, desaparecido hace 3 años. Francisco Carmona, el segundo marido de Violeta, supuestamente murió en una caída hace 10 años. Y Teodoro Rosales, quien todos pensaban que se había retirado a Mérida en 2022. La garganta de Luis se cerró. Ella lo llamó proteger a la familia. Eso es lo que dicen todos. Díaz golpeó su bolígrafo contra la libreta. Necesitaremos su declaración completa, pero los conceptos básicos son bastante claros. Su suegra es una asesina en serie. Su esposa. Hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado. La participación de la señora Estrada es complicada. Ayudó a encubrir asesinatos, pero también llamó al 911 y cooperó con nuestra llegada. Su abogado argumentará que estaba bajo el control psicológico de su madre. Podría ser cierto. Podría ser estrategia. Díaz se encogió de hombros. Fuera de mi jurisdicción decidirlo. El Ministerio Público lo resolverá. Luis observó cómo llevaban a Violeta a una patrulla esposada. Incluso ahora, su rostro estaba tranquilo, casi sereno. Atrapó su mirada y sonrió esa sonrisa terrible. Ella no está loca, dijo Luis. No dejen que finja que lo está. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Oh, lo sabemos. Díaz cerró su libreta. Hicimos algunas indagaciones preliminares. Violeta Carmona ha estado cobrando pagos de seguros de vida durante 30 años. 5 maridos muertos en total, si cuentas el de antes de que se mudara aquí. Todos murieron en accidentes. Todos fuertemente asegurados. Ha ganado alrededor de 80 millones de pesos a costa de hombres muertos. El número golpeó a Luis como un golpe físico. Esto no era pasión o rabia. Era negocio.
Violeta había convertido el asesinato en un centro de ganancias. ¿Y Betty lo sabía? Teoría de trabajo. Al principio, no. Pero en algún momento, probablemente cuando Rogelio empezó a sospechar, Violeta la involucró. La hizo cómplice, para que no pudiera irse. Díaz se puso de pie, sus rodillas crujiendo. Lo peor es que si no hubieras conducido hasta aquí esta noche, Lalo habría estado cavando tu tumba para la próxima semana. Encontramos papeles de seguro de vida en la casa con tu nombre en ellos. Una póliza de 10 millones de pesos contratada hace 2 meses. La sangre de Luis se convirtió en hielo. Nunca firmé ningún documento de seguro. Betty lo hizo. Falsificó tu firma. Ella tiene poder notarial para ciertas decisiones financieras. ¿Cierto? Regalo de bodas de Violeta. Si recordaba correctamente el papeleo, todo había sido una trampa desde el principio. El romance, el matrimonio, la familia ensamblada, todo calculado para poner a Luis en una posición donde pudiera ser explotado y finalmente eliminado. ¿Dónde está Betty ahora?, preguntó Luis. Siendo procesada en el Ministerio Público. Está cooperando, como dije, pero todavía está bajo arresto. Cómplice de asesinato, conspiración, fraude de seguros, falsificación. La lista es larga. Díaz sacó una tarjeta de presentación. Necesitará un abogado. Uno bueno. Esto se va a poner feo. Luis tomó la tarjeta aturdido. ¿Puedo ver a mi hijo? Sí. Está preguntando por ti. Lalo estaba sentado en la defensa trasera de la ambulancia envuelto en una manta que empequeñecía su pequeño cuerpo. Cuando vio a Luis, su cara se arrugó. Papá. Luis lo recogió, abrazándolo fuerte mientras el niño sollozaba contra su pecho. Te tengo, campeón. Estás a salvo. Estás a salvo. Lo siento, logró decir Lalo. Debería habértelo dicho. La abuela Violeta dijo que si lo contaba, te haría daño. Me enseñó la pistola. Me hizo prometer sobre la Biblia. Nada de esto es culpa tuya. ¿Me oyes? Nada de eso. Ella me hizo cavar. Dijo que era práctica. Que algún día tendría que ayudarla contigo, y tenía que estar listo. La voz de Lalo bajó a un susurro. Dijo, todos los hombres van a la tierra eventualmente. Es el orden natural. Luis sintió que algo se rompía dentro de su pecho, no quebrándose, sino endureciéndose. Violeta había intentado convertir a su hijo en un cómplice. Había traumatizado a un niño de 7 años con muerte, secretos y teología retorcida. La mujer no solo iría a prisión. Luis se aseguraría absolutamente de que se quedara allí para siempre. Ella nunca volverá a lastimar a nadie, prometió Luis. Lo juro. ¿Qué pasa con la maestra Betty? Esa era la pregunta más difícil. Luis miró hacia la casa donde los peritos estaban colocando luces alrededor de los sitios de excavación. No lo sé, campeón. Tomó malas decisiones. Decisiones realmente malas. Pero también ayudó a detenerlo esta noche. ¿Va a ir a la cárcel? Probablemente. Lalo se quedó callado por un largo momento. Entonces me caía bien. Antes de saberlo. Era amable conmigo. Lo sé. A mí también me caía bien. Pero ella sabía sobre los agujeros. Sí. Eso la hace mala. Luis no podía discutir con la claridad moral de un niño. Sí, lo hace. El equipo forense comenzó a erigir una carpa sobre el sitio de excavación más grande. El amanecer estaba despuntando, pintando el cielo en tonos de rosa y oro que parecían obscenos dado el horror que se estaba desenterrando. El detective Díaz se acercó de nuevo. Necesitamos tomar la declaración de Lalo. Con un psicólogo infantil presente, por supuesto, y un abogado si quiere uno. Quiero uno. ¿Inteligente? Díaz le entregó otra tarjeta. Juana Ortega. Es la mejor abogada defensora de menores del Estado. Llámela ahora. Se reunirá con nosotros en la fiscalía. Luis hizo la llamada mientras Lalo dormitaba contra su hombro, agotado por el trauma y el terror. Juana Ortega contestó al segundo timbre,
con la voz nítida a pesar de la hora temprana. Cuando Luis explicó la situación, ella no perdió tiempo en simpatías. Estaré allí en 30 minutos. No deje que Lalo diga nada sustancial hasta que yo llegue. Solo datos básicos. Nombre, edad, dirección. Nada sobre lo que vio o lo que sucedió. ¿Entendido? Entendido. Y señor Estrada, consiga su propio abogado hoy. Porque aunque usted es la víctima aquí, la fiscalía mirará a todos en esta familia bajo un microscopio. Tenía razón. Por supuesto. Luis ya podía imaginar la narrativa de los medios. Pesadilla de familia ensamblada, asesinato, conspiración y un niño testigo. Su nombre sería arrastrado por el barro. Su negocio sufriría. Cada decisión que había tomado en su relación con Betty sería escrutada y cuestionada. Pero había sobrevivido. Lalo había sobrevivido. Y Violeta Carmona iba a caer. Eso era suficiente para empezar. En la fiscalía, Luis y Lalo fueron separados en diferentes habitaciones. Juana Ortega llegó como prometió, una mujer de ojos agudos de unos 50 años con cabello gris acero y un apretón de manos agresivo. Pasó 20 minutos a solas con Lalo antes de permitir que el detective Díaz y un psicólogo infantil entraran en la habitación. Luis se sentó en otra habitación con su propio abogado, Carlos Weber, un abogado defensor que se especializaba en delitos de cuello blanco pero aceptó tomar el caso como un favor a un viejo amigo de la universidad. Weber tenía una cara redonda y una voz engañosamente suave que Luis sospechaba ocultaba una mente despiadada. Cuéntamelo todo, dijo Weber, sacando un bloc de notas legal. De principio a fin. No omitas nada. Luis habló durante 2 horas, describiendo el cortejo con Betty, las señales de alerta que había notado, el miedo de Lalo a Violeta, los retiros de efectivo y finalmente la pesadilla de esa mañana. Weber tomaba notas meticulosas, deteniéndose ocasionalmente para hacer preguntas aclaratorias. Cuando Luis terminó, Weber se recostó en su silla. Legalmente vas a estar bien. Eres una víctima clara aquí. Intento de homicidio como mínimo. La pregunta es, ¿qué pasa con tu esposa? Ex-esposa, dijo Luis automáticamente. Todavía no. Sigues legalmente casado. Eso importa. Weber golpeó su bolígrafo. Porque ella va a necesitar a alguien que testifique sobre su estado mental. Si actuaba bajo coacción, si Violeta tenía control psicológico sobre ella. La fiscalía la pintará como una participante dispuesta. La defensa la pintará como otra víctima. ¿Qué piensas? Creo que la verdad probablemente está en algún lugar intermedio. Ella sabía sobre los asesinatos. Ayudó a encubrirlos, pero también se quebró en el momento crítico y eligió tu vida sobre los planes de su madre. La expresión de Weber era ilegible. Eso no la hace inocente, pero podría hacerla menos culpable. Y si testifica contra Violeta, el fiscal podría ofrecer un acuerdo. El estómago de Luis se revolvió. ¿Estás diciendo que podría obtener una sentencia leve? Estoy diciendo que podría obtener 10 años en lugar de cadena perpetua. Tal vez menos si es realmente valiosa para la fiscalía. Y Lalo tiene que vivir sabiendo que su madrastra ayudó a planear el asesinato de su padre. Sí. Luis dejó caer la cabeza entre sus manos. La enormidad de todo era aplastante. La traición, el peligro en el que habían estado, los años de terapia que Lalo necesitaría. Y debajo de todo, una pequeña parte traidora de él todavía recordaba la risa de Betty, sus dedos manchados de pintura, la forma en que sonreía cuando pensaba que nadie la miraba. Había sido tanto víctima como villana. ¿Cómo se suponía que iba a reconciliar eso? ¿Qué hago?, preguntó Luis. ¿Ahora mismo? Concéntrate en tu hijo. Consíguele terapia. Consigue terapia para ti. Y deja que el sistema legal avance. Weber se puso de pie, guardando sus cosas en su maletín. Esto va a tomar meses, tal vez años. Juicios, apelaciones, atención de los medios. Necesitas estar preparado para una larga pelea. Lo estaré. Bien. Porque Violeta Carmona no va a caer sin pelear. Las mujeres como ella nunca lo hacen. Para el mediodía, las camionetas de noticias habían descendido sobre la colonia Roma.
Luis observó desde la sala de conferencias de la delegación cómo los reporteros hacían sus reportajes frente a la casona de Violeta. La casa ahora acordonada con cinta amarilla y llena de investigadores. Lalo dormía en un sofá cercano, finalmente sucumbiendo al agotamiento después de dar una declaración. Juana Ortega estaba sentada a su lado como un ángel guardián, con su laptop abierta mientras redactaba mociones y órdenes de protección. El detective Díaz entró con café fresco y una expresión sombría. Cuarto cuerpo. Masculino. Lleva en la tierra unos 15 años. Los registros dentales llevarán tiempo, pero encontramos un anillo de bodas con una inscripción, para Jacobo, tuyo por siempre. V. El primer marido de Violeta, dijo Luis. Esa es la teoría. Si es así, ha estado haciendo esto mucho más tiempo de lo que pensábamos. Díaz se hundió en una silla. Estamos expandiendo la búsqueda. El radar muestra posibles perturbaciones en otras 6 ubicaciones alrededor de la propiedad. 6 cuerpos más. 6 vidas más tomadas por una mujer que sonreía y citaba las escrituras y jugaba el papel de madre y abuela devota. ¿Ha dicho algo?, preguntó Luis. Ha contratado abogados, no habla excepto para decir que está siendo perseguida por su fe. La expresión de Díaz era de disgusto. Su abogado es un pez gordo de la Ciudad de México. Salvador Lomelí. Una verdadera ficha. Ya ha presentado mociones alegando incompetencia mental y delirio religioso. Ella no es incompetente. Planeó esto durante décadas. Lo sabemos. Pero Lomelí es bueno. Peleará en cada paso del camino. Díaz sacó su teléfono, mostrándole a Luis un titular de noticias: abuela asesina en serie. Como una viuda tranquila escondía cuerpos en su jardín. La cara de Luis estaba en la foto, pixelada pero reconocible, con un pie de foto. Esposo escapa por poco de trampa mortal. Genial, murmuró. Va a empeorar antes de mejorar, advirtió Díaz. Los medios excavarán en todo. Tu pasado, el pasado de Betty, tu matrimonio. Entrevistarán a vecinos, compañeros de trabajo, gente al azar que te conoció una vez en una fiesta. Necesitas prepararte. Luis pensó en su negocio, sus clientes, su reputación construida durante 15 años. Todo en riesgo ahora sin tener culpa alguna. ¿Puedo hacer una declaración?, preguntó. Su abogado probablemente aconsejaría en contra. Necesito controlar la narrativa. Mostrar que soy una víctima, no un participante. Weber, que había estado en su teléfono en la esquina, levantó la vista. Si vas a hacerlo, sé breve. Expresa preocupación por las víctimas, simpatía por sus familias, gratitud a las autoridades. No hables de Betty o Violeta específicamente. No respondas preguntas sobre el caso. Solo humanízate a ti mismo y a Lalo. Luis asintió. Prepáralo. 1 hora más tarde, estaba parado frente a un muro de cámaras. Micrófonos empujados hacia él como armas. Lalo estaba a salvo con Juana Ortega, ahorrándose esta prueba en particular. Luis se había cambiado a ropa limpia, su propia camisa manchada de sangre y tierra, y alguien de la policía lo había entrenado en postura y tono. Lo mantuvo simple. Mi nombre es Luis Estrada. Anoche, mi hijo de 7 años y yo casi nos convertimos en víctimas de un crimen terrible. Estamos a salvo ahora gracias a la rápida acción de la policía. Mi corazón está con las familias de aquellos que no fueron tan afortunados, las víctimas encontradas que no tuvieron la oportunidad de escapar. Esta es una tragedia para todos los involucrados. Mi prioridad ahora es proteger a mi hijo y ayudarlo a sanar de este trauma. Gracias. Se alejó de los micrófonos a pesar de las preguntas gritadas. Siguiendo a Weber de regreso a la delegación, el abogado le dio un asentimiento de aprobación. Bien hecho. Corto, comprensivo, sin detalles. Perfecto. Pero Luis se sentía vacío porque mientras pronunciaba esas palabras, había visto a Betty a través de la ventana siendo conducida esposada desde una patrulla. Ella había levantado la vista en el momento exacto en que él había mirado hacia abajo, y sus ojos se habían encontrado. Ella había articulado algo. Luis no podía estar seguro, pero parecía un lo siento. Y se fue, tragada por la maquinaria de la justicia,
Y Luis se quedó preguntándose si un "lo siento" alguna vez podría ser suficiente. Los días siguientes se desdibujaron en una neblina de reuniones legales, entrevistas ministeriales y gestión de medios. Luis llevó a Lalo a quedarse en un hotel bajo nombres falsos, tratando de crear una burbuja de normalidad mientras el mundo exterior estallaba con especulaciones. El recuento de cuerpos había aumentado a 7, el primer marido de Violeta, Jacobo, su segundo marido, Francisco, el primer marido de Betty, Rogelio, Teodoro Rosales, y otros 3 hombres identificados como exnovios o asociados de Violeta. Todos habían muerto en supuestos accidentes. Todos habían sido fuertemente asegurados con Violeta como beneficiaria. Las matemáticas eran asombrosas. Casi 120 millones de pesos en pagos a lo largo de 30 años. Era buena en ello, explicó el detective Díaz durante una de las muchas reuniones. Esperaba años entre asesinatos, se mudaba a nuevas áreas, cambiaba su nombre ligeramente. Usaba Violeta Carmona, pero también vio Cárdenas, Viola Cortés. Nunca lo suficiente para activar alertas, solo lo suficiente para dificultar el rastreo. ¿Y nadie se dio cuenta?, preguntó Luis. Diferentes estados, diferentes jurisdicciones, diferentes épocas. Y ella era paciente. El primer investigador de seguros que sospechó terminó abandonando el caso después de recibir cartas amenazantes. El segundo. Díaz hizo una pausa. Estamos investigando si podría ser la víctima número 8. Desapareció en 2018. El horror seguía expandiéndose como un crecimiento maligno. Violeta Carmona no era solo una asesina. Era una depredadora que había perfeccionado su oficio durante décadas. ¿Qué pasa con Betty?, Luis se obligó a preguntar. ¿Qué está diciendo? Todo, dijo Díaz. Cooperación total. Nos ha dado detalles sobre 3 de los asesinatos, Rogelio, Teodoro y un hombre llamado Felipe Méndez, que salió con Violeta brevemente en 2019. Betty ayudó a deshacerse de los cuerpos, falsificar documentos, coordinar coartadas. Pero su abogado está argumentando coerción y abuso. ¿Es verdad? Parte de ello, probablemente. Encontramos diarios. Violeta guardaba cosas realmente enfermas sobre entrenar a Betty para ser leal, sobre probar su compromiso. Hay evidencia de abuso psicológico que se remonta a la infancia de Betty. La expresión de Díaz era turbada. Pero también hay evidencia de que Betty se sintió cómoda con ello. Gastó dinero del seguro. Planeó el asesinato de Rogelio con Violeta. Firmó los papeles de tu póliza de seguro de vida. Luis se sintió enfermo. Así que es tanto víctima como perpetradora. Eso es para que un juez lo decida. El fiscal le ofrece un trato. 20 años con posibilidad de libertad condicional después de 12 si testifica contra Violeta. Su abogado quiere 10 años con libertad condicional después de 6. Y Lalo tiene que ver a su madrastra en juicio por intentar matar a su padre. Sí. Lo siento. Luis se puso de pie, necesitando moverse, hacer algo. Caminó hacia la ventana del hotel, mirando hacia el tráfico que se arrastraba por la ciudad. En algún lugar de esa cuadrícula de calles y edificios estaban Violeta y Betty, sentadas en celdas, preparando sus defensas. Y aquí estaba Luis tratando de descubrir cómo construir una vida a partir de los escombros. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Jaime Hernández, el empleado del registro público que primero sacó información sobre la propiedad de Violeta. Dios mío, mano. Vi las noticias. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Luis escribió de vuelta, estoy vivo. Eso es algo. Llegaron más mensajes de texto. Colegas, clientes, amigos con los que no había hablado en años. Todos querían detalles. Querían expresar conmoción. Querían ofrecer ayuda que Luis no sabía cómo aceptar. Lalo salió del dormitorio, frotándose los ojos. Papá. Hola, campeón. ¿Dormiste bien? Tuve pesadillas otra vez. Luis lo acercó. Lo sé. Eso es normal. La doctora Nicole dice que los sueños mejorarán con el tiempo. La doctora Nicole Valdés era la terapeuta de trauma que Juana Ortega había recomendado, una especialista en TEP infantil que había estado trabajando con Lalo diariamente.
Era paciente, gentil y realista sobre el largo camino por delante. ¿Cuándo podemos ir a casa?, preguntó Lalo. Esa era la pregunta que Luis había estado temiendo. Su casa todavía era técnicamente una escena del crimen. La casa de Betty donde había planeado el asesinato. La idea de dormir allí, de Lalo jugando en habitaciones donde se había tramado tal maldad, hacía que a Luis se le erizara la piel. Voy a buscarnos un lugar nuevo, dijo Luis. Un lugar solo para nosotros. Un nuevo comienzo. ¿Podemos tener un perro? La pregunta inocente casi le rompió el corazón a Luis. Sí, campeón. Podemos tener un perro. Quiero uno grande. Uno que dé miedo a la gente mala pero sea amable con nosotros. Ese es un buen plan. Lalo se quedó callado por un momento. Entonces, ¿la maestra Betty va a volver alguna vez? Luis se había estado preparando para esta pregunta, pero aún así le golpeó fuerte. No. Ella tomó malas decisiones. Tiene que enfrentar las consecuencias. ¿Aunque llamó a la policía? ¿Aunque eso no parezca justo? La verdad sale de boca de los niños. Luis luchó por una respuesta que fuera tanto veraz como apropiada para su edad. A veces la vida no es justa, Lalo. A veces la gente buena hace cosas malas y la gente mala hace cosas buenas. La maestra Betty hizo ambas. Los tribunales decidirán qué castigo se ajusta a lo que hizo. ¿Todavía la amas? Dios, las preguntas simplemente seguían llegando. Luis se arrodilló para estar a la altura de los ojos de su hijo. Amo a la persona que pensé que era, pero esa persona no era real. Así que no amo a la verdadera Betty. Estoy enojado con ella, y triste, y confundido. Es complicado. Yo también estoy enojado, dijo Lalo con voz pequeña. Se suponía que debía protegerme, pero dejó que la abuela Violeta me asustara. Tienes todo el derecho a estar enojado. ¿Tendré que verla en el juicio? No si puedo evitarlo. La licenciada Juana está trabajando en eso. Lalo asintió, pareciendo satisfecho. Luego fue a la televisión y puso caricaturas, desesperado por algo normal y sin complicaciones. Luis observó a su hijo. Esta pequeña persona resistente que había pasado por el infierno y todavía pedía un perro y miraba a Bluey. Los niños eran más duros de lo que los adultos les daban crédito. Pero las cicatrices seguirían ahí. Dentro de años, Lalo estaría en terapia hablando de la noche en que fue forzado a cavar tumbas. El trauma moldearía sus relaciones, su confianza, su sentido de seguridad en el mundo. Y Violeta Carmona había hecho eso no en un momento de pasión o rabia, sino fríamente, calculadamente, como parte de un plan a largo plazo para matar a Luis y continuar su rentable ola de asesinatos. Por eso, ella necesitaba pagar, no solo con tiempo en prisión, sino con la destrucción completa y total de todo lo que valoraba, su libertad, su dignidad, su retorcido sentido de lealtad familiar. Luis no era un hombre violento por naturaleza, pero sentado allí viendo a su hijo traumatizado buscar consuelo en caricaturas infantiles, sintió algo frío y decidido a sentarse en sus huesos. Violeta quería una guerra, tendría una. Pero primero, Luis necesitaba entender a su enemigo completamente. Pasó la siguiente semana convirtiéndose en un experto en Violeta Carmona. Contrató a un investigador privado, un experfilador llamado Francisco Campos, que se especializaba en asesinos seriales. Campos era caro pero minucioso. El informe que entregó fue una clase magistral sobre la maldad disfrazada de ordinaria. Violeta había nacido como Viola Kanstenschardt en 1963 en un pueblo rural de Michoacán. Su padre era un predicador itinerante conocido por sermones de fuego y azufre. Su madre murió cuando Violeta tenía 12 años, oficialmente por neumonía, aunque hubo rumores de juego sucio que nunca fueron investigados. Violeta se casó por primera vez a los 18 años con un hombre 20 años mayor que ella. Jacobo Carmona era un vendedor de seguros de vida que murió en un accidente de caza después de 3 años de matrimonio, dejando a Violeta con un pago sustancial. Se mudó a Guadalajara, cambió su nombre ligeramente a Bio Cárdenas y se casó de nuevo. Ese marido, Martín, murió en un accidente de coche después de 5 años. Otro gran pago. El patrón se repitió a lo largo de 3 décadas y 5 estados.
Cada vez Violeta se establecía en una nueva comunidad, se unía a un templo, se presentaba como una viuda devota buscando compañía. Apuntaba a hombres mayores, hombres solitarios, hombres con activos pero sin familia cercana. Y siempre sacaba grandes pólizas de seguro. Es de libro de texto, explicó Campos durante una reunión en el hotel de Luis. Asesina viuda negra con un motivo de lucro. Pero lo que la hace inusual es la longevidad y la sofisticación. La mayoría de las viudas negras son atrapadas después de 3, tal vez 4 víctimas. Violeta llegó al menos a 7 durante 3 décadas. Eso requiere planificación, paciencia y una falta total de empatía. ¿Y Betty?, preguntó Luis. Ahí es donde se pone interesante. Campos sacó otro archivo. Betty tenía 13 años cuando Violeta mató a Jacobo, su padre biológico. Por cierto, creemos que lo presenció o encontró evidencia justo después. En lugar de denunciarlo, Violeta la introdujo en la conspiración. La hizo cómplice. Jesús. Táctica clásica de abusador. Crear culpa compartida para que la víctima nunca pueda irse. La expresión de Campos era grave. Betty ha estado atrapada en esto durante casi 20 años. Ayudó a matar a su propio primer marido bajo la dirección de Violeta. La pregunta es si podría haberse liberado antes o si estaba demasiado psicológicamente dañada. Luis pensó en la vacilación de Betty esa noche, la forma en que había bajado el arma. Ella nos eligió al final. Lo cual podría salvar su vida legalmente hablando, pero no borra lo que hizo antes. Campos cerró el archivo. Necesitas prepararte para la posibilidad de que Betty consiga un trato. El fiscal quiere a Violeta más de lo que quiere a Betty. Si testifica, podría estar fuera en 15 años. 15 años. Lalo tendría 22. Un hombre adulto que habría pasado sus años formativos sabiendo que su madrastra estaba en prisión por conspiración, para asesinar a su padre. ¿Cómo lo protejo de eso?, preguntó Luis. No puedes. No completamente. Pero puedes darle estabilidad, terapia y respuestas honestas cuando haga preguntas. Campos se inclinó hacia adelante. Y puedes asegurarte de que Violeta nunca vuelva a ver la luz del día. Ahí es donde enfocas tu energía. Dime cómo. Campos sonrió, una fina expresión profesional. La fiscalía está construyendo su caso, pero los jueces son impredecibles. Violeta jugará a la abuela enferma mental, la víctima de delirios, la mujer que necesita tratamiento, no castigo. Su abogado, Lomelí, ya está preparando el terreno para una defensa por demencia. Pero ella no está loca. Lo sabemos. Necesitamos probarlo. Lo que significa mostrar premeditación, planificación, comportamiento racional. Encontré evidencia de que Violeta mantenía registros financieros meticulosos, incluyendo hojas de cálculo, seguimiento de pagos de seguros y gastos. Estaba manejando esto como un negocio. Luis se sentó más erguido. ¿Puede la fiscalía obtener esos registros? Si saben que existen. Violeta no está ofreciendo nada y su casa ya ha sido procesada. Pero. Campos hizo una pausa significativa. Si alguien proporcionara información adicional sobre propiedades a las que Violeta podría tener acceso, bodegas, cajas de seguridad, otros bienes raíces, eso sería útil. ¿Cómo encontraría esa información? Estás casado con su hija. Betty podría saberlo, y está motivada para ayudar, tanto para reducir su sentencia como tal vez, solo tal vez, para liberarse finalmente del control de Violeta. Luis entendió lo que Campos estaba sugiriendo. Usar a Betty como un activo. Extraer información de ella mientras era vulnerable y buscaba cualquier forma de redimirse. Se sentía manipulador. Era manipulador. Pero Violeta había manipulado a todos a su alrededor durante décadas. Tal vez era hora de usar sus propias tácticas contra ella. Prepara una reunión, dijo Luis. Hablaré con Betty. El reclusorio era exactamente tan deprimente como Luis esperaba. Concreto y luces fluorescentes y el olor a limpiador industrial fallando en enmascarar la desesperación. Se sentó en una sala de conferencias privada, con el abogado Carlos Weber a su lado, esperando a que trajeran a Betty. Las manos de Luis temblaban. Las entrelazó, tratando de proyectar una calma que no sentía.
Cuando la puerta se abrió y Betty entró arrastrando los pies vistiendo un uniforme beige y esposas, a Luis se le cortó la respiración. Parecía 10 años mayor, con el cabello lacio, el rostro pálido, los ojos rojos de llorar. Se sentó frente a él, incapaz de sostenerle la mirada. «Gracias por venir», susurró. Luis no confiaba en sí mismo para hablar todavía. Weber tomó el relevo. «Mi cliente ha aceptado esta reunión en contra de mi consejo. Tiene 30 minutos. Todo lo que diga está siendo grabado y puede ser utilizado en su caso. ¿Lo entiende?» «Sí». Betty finalmente miró a Luis. «Sé que me odias. Deberías». «Yo me odio a mí misma». «No te odio», dijo Luis y se sorprendió al descubrir que era verdad. «Estoy enfadado. Estoy confundido. Me siento traicionado. ¿Pero odio? No tengo energía para eso». Las lágrimas rodaron por sus mejillas. «Nunca quise hacerte daño. Ni a Lalo. Pensé que podía manteneros a salvo. Pensé que si simplemente seguía el plan de mamá, si hacía lo que ella decía, eventualmente todo terminaría y podríamos ser felices. Sacaste una póliza de seguro de vida sobre mí. Ella me obligó. Dijo que si no lo hacía, sabría que yo era desleal. Te mataría ella misma y haría que pareciera que yo lo hice». La voz de Betty se quebró. «He estado tratando de mantenerte con vida, Luis. A mi propia manera retorcida, planeando mi asesinato, retrasándolo. Cada vez que mamá quería avanzar, encontraba razones para esperar. Está demasiado ocupado en el trabajo. La gente se dará cuenta. Lalo se está encariñando. Lo traumatizará. Estaba ganando tiempo tratando de descubrir cómo alejarnos a todos de ella». Weber intervino. «Señora Estrada, esto es admitir conspiración». «Sé lo que es», espetó Betty. «Voy a ir a prisión». «Acepto eso». «Estoy tratando de explicarle a mi esposo», se atragantó con la palabra a Luis por qué hice lo que hice. Luis se inclinó hacia adelante. «Entonces explica. Hazme entender cómo ayudaste a matar a tu primer marido. Hazme entender cómo dejaste que tu madre aterrorizara a mi hijo». Betty se secó los ojos, luchando por la compostura. «Tenía 13 años cuando descubrí lo que mamá le hizo a papá, a Jacobo. Llegué a casa temprano de la escuela y los escuché pelear. Papá dijo que había encontrado papeles del seguro. Preguntó por qué necesitaba tanta cobertura. Mamá dijo que era solo estar preparada. Entonces, ella se estremeció. Entonces lo golpeó con un sartén de hierro. Él cayó. Había sangre por todas partes. Ella me miró y dijo, ayúdame o únete a él. La habitación estaba en silencio excepto por el zumbido de las luces fluorescentes. Lo arrastramos al sótano. Mamá dijo que fue en defensa propia. Que papá la había estado golpeando durante años, pero que yo tenía que respaldarla. Estaba aterrorizada, así que mentí a la policía. Dije que había estado en la escuela cuando sucedió. Que papá había estado bebiendo y se cayó por las escaleras. La voz de Betty era mecánica ahora, recitando un dolor antiguo. Después de eso, quedé atrapada. Mamá dijo que si alguna vez se lo contaba a alguien, ambas iríamos a prisión. Me hizo ayudar a enterrarlo en el patio trasero de nuestra casa de alquiler antes de mudarnos. ¿Por qué no huiste cuando creciste?, preguntó Luis. ¿A dónde? No tenía dinero, ni habilidades, ni educación más allá de la prepa. Y mamá, es buena haciéndote pensar que no puedes sobrevivir sin ella. Controlaba todo, mi trabajo, mis amigos, mis relaciones. Betty miró directamente a Luis. Rogelio era un buen hombre. Me amaba, pero empezó a hacer preguntas como hizo papá sobre el dinero, sobre la historia de mamá y supe lo que venía. Podrías haberle advertido. Lo intenté. Le dije que me dejara, que se alejara, pero quería protegerme de mamá. Pensó que ella era simplemente dominante, no peligrosa. La risa de Betty fue amarga. Así que mamá escenificó su ahogamiento, me hizo ayudar a lastrar el cuerpo, me hizo llorar en el funeral sabiendo exactamente dónde estaba él. Luis se sintió enfermo.
Y te casaste conmigo de todos modos. Pensé que sería diferente. Eras fuerte, independiente. Mamá no podía controlarte de la manera en que controlaba a Rogelio. Pensé que tal vez serías tú quien lo terminara, quien lo descubriera y nos sacara a todos. Betty extendió la mano sobre la mesa, deteniéndose justo antes de tocar las manos de Luis. Me enamoré de ti. De verdad. Eso no fue falso. Y cuando me di cuenta de que mamá estaba planeando lo mismo otra vez, traté de sabotearlo. Los retrasos, las excusas, incluso sugerir terapia para Lalo. Pensé que si le contaba a un terapeuta real lo que estaba pasando, alguien investigaría. El doctor Rosales no era real, dijo Luis. Lo sé. Mamá interceptó ese plan. Puso a un terapeuta falso, el sobrino de Teodoro, en realidad a quien había estado chantajeando. Otra persona bajo su control. Los hombros de Betty se hundieron. Todo lo que intenté, ella tenía un contraataque. Es como jugar al ajedrez contra alguien que conoce todas tus estrategias. Weber se aclaró la garganta. Señora Estrada, lo que mi cliente realmente necesita es información que pueda ayudar al caso de la fiscalía contra su madre. Documentación, evidencia, cualquier cosa que pruebe la premeditación. Betty asintió lentamente. Hay una bodega en la zona industrial a nombre de Viola Cortés. Unidad 247. Mamá guarda registros allí, hojas de cálculo, pólizas de seguro, documentos de cada incidente. Ella cree que está siendo inteligente, manteniendo la evidencia lejos de su casa, pero todo está allí. Luis intercambió una mirada con Weber. Esto era exactamente lo que necesitaban. ¿Qué más?, presionó Luis. Una caja de seguridad en el Banco Nacional del Centro. Caja 1893. La llave está escondida en la Biblia de mamá. Metida en el Apocalipsis. La sonrisa de Betty era sombría. Ella cree que Dios protege sus secretos. Hay efectivo allí, unos 2 millones de pesos en billetes de varios pagos, y joyas de las víctimas. Jesús, murmuró Weber, garabateando notas. Y hay vídeo, agregó Betty en voz baja. Mamá grabó algunos de los incidentes. Lo llamaba, seguro contra investigaciones de fraude de seguros. Si alguien alguna vez cuestionaba una muerte, usaría el vídeo para amenazar con manipulación de testigos o chantaje. La muerte de Teodoro está en vídeo. También la de Felipe Méndez. Las manos de Luis se cerraron en puños. Ella filmaba asesinatos. Es cuidadosa. Nunca muestra su cara claramente, pero es su voz, su planificación. Puedo identificarla. Y los vídeos están en la bodega en un disco duro etiquetado. Recuerdos familiares 2010 a 2024 minutos. Esto era una mina de oro para la fiscalía. Suficiente evidencia para enterrar a Violeta completamente y torpedear cualquier defensa por demencia. Pero Luis necesitaba escuchar una cosa más. Lalo, dijo. ¿Qué planeaba hacer con él? El rostro de Betty se desmoronó. Entrenarlo como me entrenó a mí. Hacerlo cómplice para que nunca pudiera irse. Dijo que Lalo tenía buenos huesos. Que podría ser útil cuando fuera mayor. Miró directamente a Luis, con lágrimas corriendo. Nunca habría dejado que eso sucediera. Nunca. Por eso me quebré esa noche. Podía vivir con mi propia culpa, mi propia debilidad, pero no con destruir a un niño inocente. Pero dejaste que lo aterrorizara durante semanas. Estaba tratando de encontrar una salida que no terminara con todos muertos. Mamá amenazó con matarnos a todos si la traicionaba. A ti, a Lalo, incluso a mí. Si la familia se rompe, todos se rompen, decía. La voz de Betty se elevó. Sé que no excusa nada. Sé que debería haber sido más valiente, más fuerte, mejor. Pero tenía miedo, Luis. He tenido miedo toda mi vida. Luis la creyó, y eso lo hizo todo peor de alguna manera. Porque Betty no era un monstruo. Era una persona dañada que había tomado decisiones monstruosas. El fiscal le ofrece 20 años, dijo Weber. Con su cooperación y testimonio, creo que podemos bajarlo a 15 con elegibilidad para libertad condicional después de 10.
Saldrá cuando tenga 50. Todavía tendrá una vida. No merezco una. Tal vez no, pero todavía puede hacer lo correcto ahora. Luis se puso de pie, preparándose para irse. Dals todo lo que sabes. Ayuda a enterrar a tu madre tan profundo que nunca vuelva a ver la luz del día. Y luego. Luego vive con lo que has hecho. Betty asintió, secándose los ojos. Luis, por lo que vale, lo siento. Sé que no es suficiente, pero lo siento. Luis se detuvo en la puerta. Lo siento no trae de vuelta a los muertos, pero tal vez sea un comienzo. Salió sin mirar atrás. Armado con la información de Betty, el detective Díaz se movió rápido. Se emitieron órdenes de cateo para la bodega y la caja de seguridad. En 48 horas, los investigadores habían recuperado todo lo que Betty describió. Los registros financieros, el efectivo, las joyas y, lo más condenatorio, el disco duro con evidencia en vídeo. La fiscalía celebró una conferencia de prensa. Este es uno de los casos de asesinatos en serie más documentados en la historia del Estado, anunció la fiscal. Una mujer de mirada aguda llamada Josefina Corro. Violeta Carmona mantuvo registros de sus crímenes durante 3 décadas. Filmó algunos de ellos. Rastreó sus ganancias. Esto no fue enfermedad mental. Esto fue asesinato por lucro llevado a cabo con un cálculo frío. El abogado de Violeta, Salvador Lomelí, contraatacó en su propia conferencia de prensa. Mi cliente sufre de graves delirios religiosos y trastorno de identidad disociativo. La supuesta evidencia muestra a una mujer profundamente perturbada tratando de dar sentido a su psique, fracturada a través de diarios y fantasía. Estos vídeos son fabricaciones creadas por otra persona y atribuidas a la señora Carmona. Pero la evidencia era abrumadora. Los vídeos mostraban las manos distintivas de Violeta, sus joyas, su voz. Los registros financieros estaban en su letra. Las joyas de las víctimas fueron rastreadas hasta sus familias. La defensa por demencia estaba muerta. El juicio de Violeta se fijó para dentro de 6 meses. Los procedimientos penales avanzaban lentamente, pero el juicio de Betty se aceleró como parte de su acuerdo de cooperación. Luis asistió todos los días, sentado en la parte trasera de la sala del tribunal con Lalo a salvo en casa con una niñera. Ver a Betty testificar fue brutal. Ella expuso todo, los asesinatos, los encubrimientos, su propia complicidad. Lloró. Respondió a cada pregunta honestamente. Y nunca trató de desviar la culpa. Fui débil, dijo en el estrado. Fui una cobarde. Dejé que el miedo guiara mis decisiones en lugar de la moralidad. Ayudé a mi madre a matar a personas inocentes, y viviré con esa culpa hasta que muera. No puedo deshacer lo que hice. Solo puedo intentar asegurarme de que ella no pueda lastimar a nadie más. El juez deliberó. Culpable de todos los cargos de complicidad en asesinato, conspiración, fraude y obstrucción a la justicia, pero con una recomendación de indulgencia basada en su cooperación y el historial documentado de abuso. El juez Mario Padilla sentenció a Betty a 14 años con posibilidad de libertad condicional después de 9. Tomó decisiones terribles, le dijo. Pero también eligió finalmente detener el ciclo de violencia. Espero que use su tiempo en prisión para lidiar verdaderamente con lo que ha hecho y convertirse en alguien digno de la segunda oportunidad que está recibiendo. Betty fue llevada esposada. Miró hacia atrás una vez, encontrando la mirada de Luis. Él asintió, no era perdón, sino reconocimiento. Ella había hecho lo que tenía que hacerse. Ahora era el turno de Violeta. El juicio fue un circo mediático. Violeta se sentó en la mesa de la defensa luciendo serena, ocasionalmente susurrando a Salvador Lomelí. Nunca mostró remordimiento, nunca vaciló en su comportamiento tranquilo. La fiscalía, dirigida por la fiscal Corro, fue metódica y devastadora. Presentaron los registros financieros que mostraban el fraude sistemático. Reprodujeron los vídeos, no las muertes reales, sino la planificación previa y los comentarios posteriores al evento de Violeta. Desfilaron testigos que declararon sobre el comportamiento manipulador de Violeta, su naturaleza calculadora, su control total sobre Betty. Betty subió al estrado durante 2 días, describiendo cada asesinato en detalle.
Como Violeta seleccionaba a las víctimas, investigaba sus finanzas, se insinuaba en sus vidas. Como las aislaba gradualmente de amigos y familiares. Como escenificaba accidentes con un cuidado meticuloso. Ella lo llamaba jugar a largo plazo, testificó Betty. Decía que la mayoría de los criminales eran atrapados porque eran impacientes, pero ella podía esperar años para hacer un movimiento. Podía ser quien alguien necesitara que fuera. La novia devota, la viuda cariñosa, la abuela religiosa. Todo era actuación. Cuando se le preguntó sobre Luis, la compostura de Betty finalmente se rompió. Ella iba a hacer que pareciera un suicidio. Dijo que estaba bajo estrés por el trabajo, por mezclar familias. Había estado investigando sus medicamentos, planeando falsificar una nota. Se suponía que Lalo encontraría el cuerpo para hacerlo más traumático, más creíble. La sala del tribunal estalló. El juez Padilla pidió orden. Luis se sentó rígido, escuchando por primera vez el plan detallado para su muerte. La defensa de Violeta fue anémica. Lomelí intentó presentar testigos expertos que declararon sobre delirios religiosos y estados disociativos, pero la refutación de la fiscalía fue aplastante. Los psiquiatras que habían evaluado a Violeta la declararon manipuladora pero completamente cuerda. Entendía el bien y el mal. Simplemente eligió el mal porque era rentable. El juez tardó poco en emitir veredictos de culpabilidad en 7 cargos de homicidio calificado. Múltiples cargos de fraude y conspiración. Las condenas por homicidio conllevaban sentencias máximas. El juez Padilla miró a Violeta desde el estrado. Señora Carmona, usted ha destruido sistemáticamente vidas durante décadas. Ha asesinado, manipulado y corrompido a todos a su alrededor, incluida su propia hija. Ha traumatizado a un niño. Ha robado millones de pesos y lo ha hecho todo con una sonrisa y un versículo de la Biblia. He visto mucha maldad en esta sala, pero usted estuvo entre las peores. La sentenció a la pena máxima permitida por la ley acumulada por los delitos, asegurando que nunca saldría. Violeta finalmente mostró emoción. Un destello de rabia cruzando su rostro antes de que la máscara volviera a caer. Mientras se la llevaban, miró directamente a Luis y articuló 2 palabras: tú ganaste. No fue una concesión. Fue una amenaza. Pero Luis ya no tenía miedo. 6 meses después de los juicios, Luis y Lalo se mudaron a una nueva casa al otro lado de la ciudad. Una modesta casa con un gran patio trasero y sin historia de horror. Habían conseguido un perro, una mezcla de pastor alemán llamado Oso que se tomaba sus deberes de protección en serio y su tiempo de juego con Lalo aún más en serio. La vida no era perfecta. Lalo todavía tenía pesadillas. Luis todavía se sobresaltaba con golpes inesperados en la puerta. Ambos iban a terapia 2 veces por semana, pero estaban construyendo algo nuevo. Luis había aceptado menos proyectos de restauración, centrándose en pasar tiempo con Lalo. Habían hecho un viaje de campamento, solo ellos 2 y Oso, y Lalo se había reído sin sombras en sus ojos. Marisol, la exesposa de Luis, había volado desde Monterrey inmediatamente después de que se conociera la noticia del caso. Había estado horrorizada, culpable por haber dejado a Lalo en tal peligro. Luis no la culpó. Nadie podría haber predicho esto. Habían elaborado un nuevo acuerdo de custodia. Lalo pasaría los veranos en Monterrey con su madre, dándole a Luis algo de tiempo para concentrarse en reconstruir su negocio y su vida, pero el niño se quedaría principalmente con Luis durante el año escolar. Necesita estabilidad, había dicho Marisol. Tú se la estás dando. Luis también había obtenido una nueva apreciación por su comunidad profesional. Los clientes que habían estado preocupados por la asociación con el caso habían regresado gradualmente, entendiendo que él era una víctima. Su reputación incluso había crecido. El arquitecto que había sobrevivido a una asesina en serie y protegido a su hijo se convirtió en una historia de resiliencia en lugar de vergüenza. Pero todavía había días difíciles. Una tarde, Luis recibió una llamada de Juana Ortega solicitando una visita de Betty. Ella quiere ver a Lalo. La reacción inmediata de Luis fue el rechazo. Absolutamente no. Escúchame. El terapeuta de Lalo cree que en realidad podría ayudar. Darle un cierre, una oportunidad para hacer preguntas. Sería supervisado, breve y completamente bajo los términos de Lalo.
Si se siente incómodo, nos vamos inmediatamente. Luis lo había discutido con Lalo, esperando que el niño se negara. Pero Lalo lo había sorprendido. Quiero saber por qué, dijo Lalo. ¿Por qué dejó que la abuela Violeta me asustara? ¿Por qué se casó con papá si sabía que pasarían cosas malas? Así que Luis había aceptado, con condiciones estrictas. La visita tuvo lugar en la prisión en una habitación privada con la doctora Valdés presente. Lalo se sentó cerca de Luis, con el chaleco de perro de servicio de oso recién obtenido descansando sobre los pies del niño. Betty se veía peor de lo que Luis la había visto. Más delgada, más canosa, más vieja, pero sus ojos estaban claros cuando miró a Lalo. Hola, mi vida, dijo suavemente. No soy tu vida, respondió Lalo, con su voz de niño sorprendentemente firme. Eres una mala persona. Betty se estremeció pero asintió. Tienes razón. Lo soy. ¿Por qué dejaste que la abuela Violeta fuera mala conmigo? Porque tenía miedo. Y tener miedo me hizo tomar malas decisiones. Los ojos de Betty se llenaron de lágrimas. Debería haberte protegido. Debería haberle dicho a tu papá lo que estaba pasando. Debería haber detenido a mi mamá hace mucho tiempo, pero no lo hice. Y saliste lastimado. Y lo siento tanto, tanto. Lo siento, no lo arregla, dijo Lalo, haciendo eco de las palabras de Luis de hace meses. No, no lo hace. Betty se secó los ojos. Lalo, vas a crecer y a veces tendrás miedo. Todos tienen miedo, pero quiero que aprendas de mis errores. No dejes que el miedo te haga lastimar a la gente. No dejes que nadie te obligue a guardar secretos que protegen cosas malas. Sé valiente de las formas en que yo no lo fui. Lalo consideró esto. Entonces, ¿vas a estar aquí para siempre? Por mucho tiempo. 9 años al menos. Tendré 16. Sí. No creo que vuelva a visitarte. El rostro de Betty se desmoronó, pero asintió. Lo entiendo. No me debes nada, Lalo. Solo quería que supieras que eres un buen niño. Fuiste valiente esa noche. Corriste cuando tu papá te lo dijo. Buscaste ayuda. Hiciste todo bien. Lalo se puso de pie, listo para irse. Luego hizo una pausa. Maestra Betty, espero que se mejore. Como por dentro. Gracias, cariño. Se corrigió a sí misma. Gracias, Lalo. Luis sacó a su hijo, seguido por la doctora Valdés. En el coche, Lalo estuvo callado durante mucho tiempo. Luego, todavía me siento triste por ella. Está bien, dijo Luis. Puedes sentirte triste y enojado al mismo tiempo. Los sentimientos son complicados. ¿Cómo lo que sientes por ella? Luis sonrió con tristeza. Sí, campeón. Justo así. Pararon por nieve de camino a casa. Una nueva tradición de encontrar pequeñas alegrías después de momentos difíciles. Lalo pidió chocolate con panditas. Luis pidió vainilla. Simple y sin complicaciones. Papá, dijo Lalo con la boca llena de helado. Sí. ¿Vamos a estar bien? Luis miró a su hijo, este niño duro, resistente y maravilloso que había sobrevivido al horror y todavía hacía preguntas importantes. Sí, Lalo. Vamos a estar bien. Y lo creía. Un año después de los juicios, Luis recibió un sobre sin remitente. Dentro había una sola hoja de papel, una carta de Violeta sacada de contrabando a través de quién sabe qué medios. Señor Estrada, ¿crees que has ganado? ¿Crees que ponerme en prisión borra lo que construí? Pero te equivocas. La verdadera victoria nunca fue el dinero o la libertad. Fue el poder. El poder de elegir quién vive y quién muere. El poder de hacer que gente como tú baile a mi son sin siquiera saberlo. Pasaste meses en mi red. Cada cena, cada sonrisa de Betty, cada momento que pensaste que estabas a salvo, yo lo controlaba todo. Y ese poder, no muere cuando yo lo hago. Vive en tus pesadillas, en el trauma del halo, en cada vez que te estremeces ante una sombra. Moriré aquí eventualmente, pero moriré sabiendo que dejé mi marca en ti.
Moriré sabiendo que nunca te sentirás completamente a salvo de nuevo. Esa es mi victoria, y no puedes quitármela. V.C. Luis leyó la carta 3 veces. Luego caminó hacia la chimenea, encendió un cerillo y vio cómo ardía. Violeta estaba equivocada. No había dejado una marca de miedo en él. Había dejado una marca de fuerza porque él había sobrevivido. Lalo había sobrevivido. Se habían enfrentado al mal, lo habían reconocido y habían contraatacado. Y todavía estaban aquí, todavía construyendo una vida, todavía encontrando alegría. Esa noche, Luis arropó a Lalo en la cama. Oso se tumbó a los pies del niño como un guardián peludo. Te quiero, papá, murmuró Lalo, ya medio dormido. Yo también te quiero, campeón. ¿Siempre? Luis apagó la luz y se quedó en la puerta por un momento, viendo a su hijo dormir plácidamente. Sin pesadillas esta noche. Sin miedo. Habían ganado no porque Violeta estuviera en prisión, aunque eso ayudaba. Habían ganado porque se negaron a dejar que ella definiera sus vidas. Habían ganado porque eligieron la curación sobre el odio, el futuro sobre el pasado. Luis cerró la puerta en silencio y bajó las escaleras. Se sirvió un tequila, sentándose en la sala de estar de su nuevo hogar seguro. Oso se acercó, apoyando su enorme cabeza en la rodilla de Luis. Afuera, la noche era pacífica. Sin secretos enterrados en el jardín. Sin monstruos en las sombras. Solo un hombre y su hijo y su perro construyendo algo bueno de las ruinas de algo terrible. Y eso, pensó Luis, era victoria suficiente. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios de abajo. Si disfrutaron de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa mucho para nosotros. Para más historias como esta, echen un vistazo a los vídeos recomendados en pantalla, y nos vemos.